políticas. Reiteramos, las páginas del CNE, al menos aquí, no sale lo mismo que ayer. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado don Manuelito. Un saludo muy cordial a todos los ciudadanos que a través de este medio podemos mantener esta comunicación radial y a través de la red digital de Facebook. Un saludo muy cordial. Entiendo que muchos estarán todavía disfrutando el sabor del triunfo, del favor popular recibido en las urnas el día de ayer. Otros estarán meditando, en cambio, el por qué no recibimos ese favor popular. Sin embargo, hay que felicitar, esa responsabilidad cívica y patriótica de cada uno de los ciudadanos que acudieron a dar su voto. Acudieron a dar su voto como una expresión de su voluntad de continuar con la misma administración que se venía dando o de cambiar o de castigar esa administración. Independientemente de los resultados, lo que aspiraríamos como ciudadanos de Morona Santiago en cada uno de los cantones y en cada una de las parroquias es que el ciudadano candidato que logró ser beneficiado del voto popular en realidad cumpla con las expectativas que esos votos llevaban en sí y que no se constituya, como yo siempre digo, en un proceso más que entra a formar parte de esta historia en donde tenemos que esperar nuevamente 4 años para que nuevamente el pueblo sea convocado y lo único que se haga es cambiar de autoridad, cambiar de nombre en la autoridad, llámese en la prefectura, en la alcaldía o en las juntas parroquiales. Por eso es que es muy importante este análisis, independientemente de los resultados que se hayan dado, ¿sí? Yo pienso que los ciudadanos debemos ya empezar a reflexionar profundamente que todo este gasto que a nivel del Estado se produce para que la democracia en sí se vaya fortaleciendo, esté conducida a ese objetivo. De lo contrario, resultan en auténticos despilfarros de dinero que, como digo, lo único que al final del día terminan cambiando simplemente de nombre en las diferentes dignidades. Ahora, doctor, si bien se sabe y ya hemos entrevistado también, por ejemplo, a la alcaldía del Cantón de Morón, estaría liderando el ingeniero Francisco Andramuño. En la prefectura igualmente estaría el candidato Tillo Yuncara adelante, muy seguido obviamente de Celestino Bizún. Ahora, usted decía, no importa los resultados, ahora lo que importa es que quienes ganen, no solamente aquí en Maca, sino en los diferentes cantones de la provincia, vayan a cambiar el modelo de trabajo y así lo han ofrecido, doctor, en las entrevistas que hemos tenido acá, y así lo han ofrecido que va a cambiar. ¿Usted cree que va a cambiar? Le digo sinceramente, aspirar a que en efecto cada uno de los candidatos ganadores logre plasmar de manera inmediata su programa o su oferta de gobierno en cada una de las jurisdicciones que van a representar, lo veo difícil. Lo veo difícil porque ese fue uno de los principales, yo diría, deficiencias que se dio a nivel de todas las candidaturas. Todos cayeron en el mismo discurso lírico, en el sentido de ofrecer quizá algunos o algunas con propuestas utópicas y realizables, pero nadie de ellos logró, al menos desde mi punto de vista, decir cómo voy a hacerlo. Ese es y la ciudadanía en general, yo pienso que aspiraba a eso, cómo lo van a hacer. Y al contrario, en algunas candidaturas se veían asimismo grupos que ya estuvieron identificados en candidaturas anteriores y que precisamente no facilitaron que las administraciones cumplan con sus objetivos básicos y ofertados en tiempos de campaña, porque estuvieron secuestrados. Y ese es el temor que la ciudadanía en general tiene y yo en lo personal tengo. Ahora viene un problema. Al no haber identificado cómo lo van a hacer, yo considero que la ciudadanía debe empezar a jugar un rol protagónico desde el mismo día, desde el siguiente día de su accionar.
Hablamos ya en el mes de mayo, desde el 25 de mayo, ¿no es Desde el cierto? 14, sí. Perdón, desde el 14 de 14. mayo, exactamente. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un proceso de transición, ¿no es cierto? En donde también debe dejarse en claro muchas cosas, y algo que no escuché de los candidatos. Discúlpeme, tienen que abrirse también procesos de fiscalización respecto a la actuación de el dignatario que está siendo, en este caso, removido. Así es. ¿Sí? No podemos decir que ahora somos ya ganadores y por tanto empezamos desde cero. Hay muchas situaciones que tienen que seguirse investigando porque la ciudadanía va a necesitar ya empezar a darse baños de transparencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque no existe la menor duda de que en el próximo periodo electoral nuevamente regresen esas candidaturas y a lo mejor con más fuerza o con revancha y todo lo demás. Sobre eso, créame, señor periodista y público que me escuche, debemos empoderarnos para empezar a crear ya cierto tipo de impedimentos que impidan precisamente todo este tipo de situaciones en donde hemos vivido, y eso es lo que son experiencias muy buenas que quiero compartirlas y que deben ser consideradas incluso desde el nivel de los asambleístas a nivel general. Voy a referirme al caso del Cantón Santiago, ¿sí? Desde el inicio de la administración empezaron ya a vertirse cierto tipo de denuncias que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, ¿sí? Que sin embargo ha transcurrido casi 2 años, y el candidato participó para la reelección. Ajá. Si no se da una fuerza del Cantón Santiago con la que coincida o no coincida, pero fue necesario ver una reacción ciudadana que dijo no. Si las autoridades no nos han dado una respuesta frente a las denuncias que hemos presentado, pues tenemos que unirnos al menos en un proceso electoral para decir basta. Pero mire, y creo que los resultados están allí, a la vista, pero hubo que esperar que pase todo un periodo, claro, ¿no es cierto? Mientras tanto, esa autoridad que de una u otra forma está siendo cuestionada, ello no quiere decir que con una denuncia ya se determine la culpabilidad, pero tienen que hacerse procesos mucho más efectivos para tratar de enrumbar en debida forma la administración en las diferentes dignidades en las que están representando. De no ser así, seguimos cayendo en esa confrontación entre la población que impide al mismo cantón y al mismo administrador seguir hacia adelante. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, y qué le parecería a la ciudadanía si se empiezan a impulsar reformas dirigidas en este sentido? Que en el momento en que una autoridad, llámese presidente de la Junta Parroquial, llámese alcalde y llámese o el prefecto que fuere, el momento en que existen denuncias, y básicamente en contratación pública, otro tipo de denuncias que logra empañar su administración, ¿no es cierto?, se realicen procesos como, por ejemplo, en otro tipo de funciones del Estado, que se suspenda su cargo mientras no se resuelva eso, por 2, 3, 4 meses. Así debería ser. Caso contrario, Pero esa misma autoridad sigue manejando el poder, sigue manejando sus influencias, y el ciudadano denunciante apenas aparece como un opositor frustrado o amargado. Pero esas son reformas que tienen que ser impulsadas a través de los asambleístas en general. Y básicamente me gustaría que fueran nuestros asambleístas. Tenemos que ir buscando soluciones para que precisamente aquellos que logran ser beneficiados del voto popular respondan en debida forma a las expectativas de cada uno de los ciudadanos. Es que no tenemos que entender que el ciudadano acude a las urnas por el simple hecho de que el voto sea obligatorio y por el simple hecho de que tiene que exigir ese documento para sus trámites. No, yo lo he visto y lo he palpado. Los ciudadanos acuden con una ansia desesperada de que su realidad económica, su realidad familiar, su realidad social cambie, y por eso acuden a las urnas, porque créame usted que la multa no es una cantidad onerosa que va a significar el quiebre patrimonial, no. El ciudadano todavía confía en esa expresión democrática de participar, y claro que es una de las mejores muestras de la democracia, pero para eso yo había intervenido en el programa de ayer, ¿no es cierto?, el del día sábado, en Enfoque, y justamente estaba el señor director del CNE en la provincia,
y le decía, es imposible, sí, que el CNE logre estar como guardia, como policía, controlando las prácticas mañosas y sucias para ganar el voto, ¿no es cierto? Y sí, es cierto. Y decía que no se han aportado con las verdaderas reformas en el Código de la Democracia que garanticen que los ciudadanos que participan como candidatos para las diferentes dignidades cumplan con perfiles adecuados. Y cuando digo perfiles adecuados no me refiero solamente a la preparación académica, eso tiene que entenderse, para que logren responder a las expectativas ciudadanas, porque son ellos quienes van a administrar los recursos públicos y esos recursos tienen que ser administrados con la total transparencia y en beneficio de todas las jurisdicciones a las que representan. Doctor, son las 6:39 en la mañana. Más adelante tenemos otro invitado. Doctor, a ver, ¿cuál es su lectura frente a esto? Se manifiesta que el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti en la provincia es el movimiento que tiene más fuerza política en Morona, Santiago. Señalan de que tiene una estructura política, es decir, tienen ya, son de Pachacuti, porque son de Pachacuti, no importa si hayan estado en los cierres de campañas de otros candidatos, hayan bailado, hayan tomado, hayan comido, ellos son de Pachacuti y votarán por Pachacuti. Ahora, doctor, estaba revisando alguna información del Cantón Taisha, ahí hay un candidato que se llama de apellido Molina, me parece que es Hugo Molina. Según la última información que tuve hasta el día de ayer, hasta horas de la madrugada, sería el virtual ganador de la alcaldía de Taisha. Claro, no por Pachacuti, por otra tienda política. En el Cantón Guamboya se puede reflejar tal vez una información similar. Ahí el candidato Zambrano también estaría por ganar las elecciones ahí. Entonces, ¿qué lección está dejando esto a los ciudadanos que no están votando por su misma estructura, como lo llaman? Están votando porque realmente ven que aquellos candidatos que están por finalizar ya su administración no han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué lección deja esto a este partido o movimiento político? La lección es evidente, ¿sí? Pachacuti como partido político resulta de ese partido multicolor, así nació, ¿sí? Como una expresión de reivindicación de ciertos sectores sociales que se sentían y se sienten discriminados del quehacer político de los gobiernos de turno. Y dentro de ellos, por eso se llama el arco iris, están diferentes actores sociales, diferentes grupos sociales que están formados por las nacionalidades indígenas, en este caso por el pueblo Shuar, pueblo muy importante dentro de este partido o movimiento político, y también mestizos, ¿sí? Claro, y también sí mestizos, colonos, que también comparten con reivindicaciones sociales. Estructuralmente, Pachacuti nace como un partido de izquierda, un partido que entra a romper con el status quo de la derecha que siempre dominó el Estado ecuatoriano. Sin embargo, y ahí viene el problema grave, Pachacuti se logra consolidar como una estructura política la más organizada del país, y eso hay que decirlo. Así es. Eso hay que decirlo, ¿sí? Pero que lamentablemente en el transcurso del devenir histórico del ejercicio del poder, que por supuesto desgasta, sus líderes y quienes llegaron, y lo voy a decir con total entereza, quienes llegaron a ocupar las dignidades de prefecto en la provincia de Morona, Santiago, no lograron responder a la real expectativa de Pachacuti como tal. Ajá. Y lo que es más grave, ni siquiera lograron responder al propio pueblo Shuar al cual representaban. ¿Sí? Y eso hay que decirlo. Y hablamos siempre y decimos de que Pachacuti, la provincia de Morona, Santiago es una de las provincias, la segunda, que maneja los mayores índices de pobreza, que maneja los mayores índices de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Pero no hemos hecho un análisis por qué y de dónde está ese nido que permite que la provincia se maneje esos mayores niveles de pobreza y de violencia. En el pueblo Shuar, y hay que decirlo, eso con solvencia. Quizá en el pueblo mestizo no pase tanto, pero en el pueblo Shuar, en las comunidades lejanas de Transcutucú, el pueblo Shuar no ha sido atendido en sus reales dimensiones. Y ojo, aspiramos
a que el pueblo shuar siga siendo el guardián de la naturaleza, el que se dedique a la cacería y a la pesca. Mentira. Y ese es el desafío del nuevo prefecto, del que resulte ser. Que Morona Santiago no es solamente el pueblo mestizo y el pueblo shuar, y que las políticas públicas no tienen que estar encaminadas de manera independiente y desarticulada entre los dos pueblos. No. Tiene el nuevo prefecto y viceprefecta con la Cámara Provincial, que es algo que se ha venido dando a menos desde el momento en que los alcaldes dejaron de ser verdaderos consejeros provinciales, y claro que lo siguen siendo. Entonces, es responsabilidad del prefecto con todos los alcaldes articular las políticas públicas necesarias que logren insertar a todo ese pueblo shuar hacia economías productivas de autosubsistencia que les permitan a cada uno de ellos, ¿sí?, tener las mismas oportunidades, los mismos espacios que tenemos acá, los pueblos que estamos al otro lado de Transcutucú, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que encontrar políticas públicas que, en efecto, logren articular a ese gran pueblo, a que también su gran cantidad de jóvenes, de adolescentes, puedan incursionar en las diferentes carreras a la universidad, a carreras técnicas, que puedan empezar a ser ya protagonistas de las economías que en realidad también nosotros las convivimos diariamente, ¿no? Si no hacemos eso, vamos a seguir utilizando a ese pueblo shuar como caldo de cultivo para las futuras elecciones. Y créame, eso sí es preocupante para todo Morona Santiago. Significará entonces que en las próximas elecciones, quien quiera que vaya como candidato de Pachacutic, resultaría el candidato ganador. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Pachacutic sigue manejando su estructura. Y por eso felicito a aquellos integrantes del pueblo shuar que, dándose cuenta de esa realidad, ojo, poco a poco han ido cuestionando también la situación, ¿no es cierto? Han ido cuestionando y han ido diciendo, hey, estamos siendo utilizados. Los únicos que se han beneficiado de Pachacutic han sido quienes estuvieron cerquita del poder. Así es. Esa es una realidad que hay que decirlo, y eso no tiene ningún tinte discriminatorio ni nada. Al contrario, yo considero en lo personal que el pueblo shuar tiene que ser reivindicado y tiene que ser potencializado en su real dimensión, sin ese afán ni tinte discriminatorio. Entonces, el movimiento Pachacuti es un movimiento a nivel nacional, diríamos, nacional, y obviamente centrándonos aquí en la provincia de Morona Santiago. Este es el movimiento Pachacuti. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Son los líderes o las autoridades que llegan a estos cargos que no dirigen bien la provincia o el cantón? Y ahí están los resultados. Mire lo que podría estar pasando en el cantón Santiago de Méndez. Ahí está un ejemplo bien claro. Pero, doctor, para finalizar, se vienen caras nuevas en Pachacuti. Entonces ahora se viene Tillo Yuncar de mantenerse en los resultados, ser el prefecto de la provincia. Francisco Andramuño será el alcalde del cantón Morona, como ellos tienen su centro de cómputo y tienen todo analizado. Son nuevas caras. Entonces, si hablamos de Pachacuti, que es un movimiento, pero entonces ahí están los eslabones que serían estas autoridades electas que tienen la oportunidad de cambiar al cantón, a la provincia. Sí. Ahora, si usted, como manifiesta, si los resultados se mantienen, ¿no es cierto? Y resulta Tillo Yuncar, el nuevo prefecto, a quien, ¿cómo no voy a desearle el mayor de los éxitos y la suerte posible? Porque su éxito va a ser el éxito de Morona Santiago, de toda la población en su conjunto, de ella y de la compañera viceprefecta. Aquí viene el problema. Es difícil aspirar que un prefecto, y en este caso un joven como es Tillo Yuncar, logre tener todo un acervo de conocimientos que le permitan precisamente poder plasmar toda su expectativa electoral, ¿no es cierto? Aquí viene una situación que tiene que ser asimilada con la más absoluta responsabilidad. Si el binomio ganador en verdad está empoderado y embestido de ese ánimo de servicio a la provincia y, lo que es más importante, de cambiar la vieja estructura como se ha venido manejando Pachacutic en el pasado, créame que tendrá éxito y el apoyo de la provincia. Y para ello
sabiendo de que no cuenta con todo un bagaje, porque es un joven profesional que a lo mejor le va a faltar mucho, debe rodearse de un equipo de asesores independientes y que estén apuntando hacia el mismo objetivo final. Porque si sigue con el mismo grupo asesor que tiene como único objetivo recuperar su inversión de campaña y seguir secuestrando su proyección política como prefecto, pues lamentablemente Morona Santiago estará condenada nuevamente a 4 años de asimismo esperar un nuevo proceso electoral. ¿Con qué expectativas, por supuesto? Por eso, y ese va a ser siempre mi compromiso, créame, como ciudadano de Morona Santiago, debemos estar pendientes desde el primer día del ejercicio del cargo a exigir en realidad. Y esto aquí, y con esto ojalá termine. También decía, esa misma gente, esos mismos coidearios que con toda razón reflexionaron su voto y confiaron en el candidato que resultó ganador, deben ser ellos mismos los que estén ahí. Claro. Exigiendo y presionando y velando para que su administración no se desvíe o caiga en los mismos andariveles del pasado. Así de sencillo. Son ellos los únicos responsables porque ellos fueron los que le pusieron allí. Claro. Más allá de aquellos ciudadanos que no compartieron con esa ideología o no compartieron con ese candidato. Si no hacemos eso, créanme que la historia volverá a ser repetitiva y no habremos ganado en absoluto los ciudadanos, sino únicamente una gran inversión y despilfarro de recursos. Usted decía algo muy importante y eso es lo que la población está muy atenta de los candidatos, sea de aquí de Macas o de la provincia de Morona Santiago, es cómo entran al poder el próximo 14 de mayo. Si entran con las manos amarradas, atadas, con compromisos, yo creo que no va a haber una buena administración. Otra cosa, si entran ya con ese sexto sentido de ser reelectos, tampoco van a tener una buena administración, porque esto se ha visto durante todo este tiempo, doctor. Mire, es triste decirlo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tratar de captar votos presentando denuncias o haciéndolas públicas luego de 5, 6, 7 años? ¿Dónde quedó la responsabilidad cívica de ese ciudadano y de los ciudadanos que han denunciado? No me refiero a un solo candidato, porque están o estuvieron en el medio muchas denuncias que dejaban entrever qué es lo que ha pasado en Morona Santiago. Y ellos son los que están de candidatos y sin embargo ahora en un proceso eleccionario se atreven a sacar. ¿Dónde está entonces ese compromiso cívico como ciudadanos transparentes de que en ese momento voy a la fiscalía? Y ahí es donde la fiscalía también debe actuar. Y claro que nos queda debiendo y lo tengo que sostener. Investigaciones previas que avanzan 1, 2 años y que no llegan a ningún resultado en concreto. Y tenemos candidatos ganadores, como así lo dicen, ¿no es cierto? Eso es real. Ya con denuncias en la fiscalía. Es que claro, tenemos que esperar que se dé una sentencia en firme para que ahí un candidato pueda ser inhabilitado. Pero ya bastan las denuncias, porque las denuncias no se presentan por el simple azar. Algo existe, ¿no es cierto? Algo existe que está comprometiendo la debida transparencia en la administración pública. Pero si estamos con esos procesos tan engorrosos y largos, pues va a terminar su periodo para el cual fue electo, con la expectativa incluso de ser elegido. ¿Y la ciudadanía qué? Y los 2, 3, 4, 5 ciudadanos que están lanzando sus denuncias quedan incluso marginados, quedan incluso relegados o quedan incluso identificados como ciudadanos amargados o porque no se les respondió a ninguna expectativa o cargo público. A eso llegamos, a desnaturalizar denuncias que ciudadanos de bien, ¿no es cierto?, se preocupan por la transparencia de tal o cual autoridad en la administración de sus recursos. Doctor, quiero agradecerle a usted en esta mañana por estar aquí en la radio haciendo su análisis al respecto de lo que está sucediendo en el tema de las elecciones 2023. Gracias, doctor. Gracias a usted y muy buenos días. Son las 6:53, vamos.